Cántala conmigo. Bienvenido al estudio de la palabra guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nos conectamos en live en TikTok martes, jueves y viernes a las 7 de la noche en el canal @Soldado de Cristo. Si no puedes asistir, puedes encontrar el estudio de la palabra en nuestro canal de YouTube Evangelio Diario, donde podrás ver todos los capítulos uno a uno. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo y compártelo. Que la paz, el amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo y la intercesión de la Santísima Virgen María esté con cada uno de vosotros y es su santa y bella voluntad esta noche. Vamos a dar inicio a este momento de alimento espiritual, de aprendizaje, de enseñanza para nuestra vida. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas y ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Invoquemos el Espíritu Santo. Cierren lo más profundo. Abran su corazón, cierren sus ojos. Invoquemos al Espíritu Santo cantándole al Espíritu. Espíritu de Dios, inúndame tu amor, ayúdame a seguir. Ven, Espíritu Santo. Ven y dame tu calor. Bienvenido seas, Espíritu Santo de Dios. Enséñame a servir. Enséñanos, Espíritu de Dios. Clamamos tu presencia, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ven sobre nuestras vidas, Espíritu de Dios. Ven, hermoso Espíritu de paz. Llénanos de tu presencia. Ven a morar en cada uno de nuestros corazones. Tócanos, Espíritu Santo, en lo más profundo de nuestro ser y renuévanos interiormente con tu gracia divina. Fortalécenos interiormente. La vida que me da. Gracias, Espíritu Santo, por toda tu guía, por toda tu acción en nuestras vidas. Gracias, oh Divino Paráclito. Gracias, oh Santo Consolador. Transforma nuestras penas en gloria para ti y para nuestro Dios. Ven, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria a ti, Altísimo Espíritu de Dios. Llénanos de tu fuego santo. Bautízanos, Espíritu de Dios. Santifica nuestros pensamientos. Santifica nuestros labios. Santifica nuestros oídos. Todo nuestro ser interior. Bendito Espíritu de amor. Glorioso y bello Espíritu de Dios. Cuánto abrimos nuestro corazón para ti. Queremos estar en unidad contigo. Queremos caminar contigo. Enséñanos, Espíritu Santo, a vivir y obrar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Guíame, Espíritu Santo de Dios, para como soldado de Cristo poder actuar y defender la obra de Dios. Enséñanos, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Gloria, aleluya.
Bendito Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Danos esa sabiduría, ese discernimiento para poder entender esta santa palabra, para poder proclamar esta santa palabra. Enséñanos, revélanos, Espíritu Santo, y toca por medio de ello tantas vidas, de aquellos que han de escuchar en diferido, de aquellos que ahora escuchan con fe y disposición, que sea para la gloria de nuestro Señor, para gloria del reino celestial, para gloria del nombre poderoso de Jesús de Nazaret y para el bien de cada uno de nosotros. Perdona nuestras culpas y pecados, perdona nuestras ofensas, perdónanos, oh Dios, y envíanos ese espíritu de vida, ese espíritu que transforma y que llena. Gracias, Padre, gracias, mi buen Dios. Nos gozamos en ti, Señor, Dios Todopoderoso. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Bendito seas, Señor. Una noche más aquí estamos reunidos en tu santo nombre para escudriñar tu palabra. Que sea tu obra, Señor, actuando en cada una de nuestras vidas y en los corazones de los hermanos que se disponen a escucharlo con fe. En este momento y en los que han escuchado, Señor, en diferido, para que en tu poderosa obra, Señor, por tu Espíritu, Señor, toques la vida de tantas personas para sanar, liberar, transformar, abrir, Señor, conciencias, oídos, y se vuelvan a ti de espíritu, de corazón, y así, Señor, puedan heredar el hermoso reino de los cielos como hoy queremos y esperamos. En tu nombre, amado Jesús. Gracias, Señor. Manifiéstate esta noche. Manifiéstate en la vida de mis hermanos en este momento, Señor, por medio de la proclamación de tu palabra. Que sea rompiendo, Señor, todas esas murallas, rompiendo, Señor, esas rocas. Bendito Dios, llevándote todos esos espinos, Señor, que hay y puede haber, hermoso Dios, en la vida de mis hermanos. Abre, Señor, que seas tú, Señor, atrayendo, Señor, que seas tú, Señor, poniendo las personas para escuchar de tu mensaje glorioso y poderoso, que nos disponemos, Señor, en tu nombre. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a oír esta noche a seguir con nuestro estudio de la palabra. Estamos en el primer libro de Samuel, vamos hoy a tocar el capítulo 10. Veníamos viendo la obra de Samuel en el pueblo. Ya Samuel, Dios lo guía ¿para qué? Para ungir a la persona que Dios escogió para guiar al pueblo y seguir en la lucha y en tomar el lugar que Dios le había prometido a Israel. Todavía estamos en los tiempos, leyendo los tiempos donde todavía se hacía conquistas de tierra. Ya eso no existe hoy. En ese tiempo existía eso porque Dios había prometido a su pueblo establecerlo en un lugar. ¿Y estaban en qué? Buscando llegar a ese lugar que Dios le prometió, y tenían que pasar y conquistar porque esos terrenos estaban en manos de los paganos, de aquellos idólatras que no seguían a Dios. Entonces allí, y así sucede también en la vida del día de hoy. Mira que Dios tenía dispuesto para nosotros toda la tierra para que fuera de los hijos de Dios, para que la adornaran, para que de ella vivieran, para que la fructificara y todos viviéramos como ricos. Pero nos dejamos tomar del enemigo. Y el enemigo se ha apoderado de las riquezas y con las riquezas ha pervertido el corazón de los hombres. En el día de hoy Dios quiere que nosotros no nos dejemos pervertir el corazón. Si es mejor renunciar a las riquezas y no dejar pervertir el corazón. Por eso es que Dios en su evangelio, imagínense, hace 2000 años recomendó eso el Señor. Imagínense al día de hoy donde todavía hay más perdición que hace tantos años.
Todavía hay mucha más perdición porque hoy hay tanto más obras y corrientes de perdición y de placer que en ese tiempo. Y el Señor les dijo que no atesoraran nada en la tierra, sino que buscaran crear tesoros en el cielo donde los ladrones no los robaban ni hacían boquetes. Y que se despojaran de todas esas riquezas del mundo, porque de qué sirve ganar el mundo y perder el alma y perderse para el reino de los cielos. Si eso fue hace 2025 años, ¿cuánto más ese mensaje puede tomar fuerza hoy? Entonces el enemigo, así como estaba en ese momento tomando un terreno que no es, pero Dios va a tomar nuevamente los terrenos, ahora en una lucha espiritual, porque recordarán ustedes que cuando Dios venga y todo se acabe, tomará el Señor justicia y unirá nuevamente los cielos con la tierra y seremos ya un solo lugar, y ahora sí perfectos, donde no habrá oscuridad, ni luchas, ni ladrones, ya no habrá guerra, ya no habrá envidia, nada de eso. ¿Por qué? Porque ya arrancará totalmente toda la maleza y todos los serán transformados. Los que son dignos de heredar el reino de los cielos serán transformados para vivir eternamente en ese lugar, en ese paraíso, en esa tierra prometida, en ese reino de los cielos, donde Dios podremos ver a Dios cara a cara y estar con Él y caminar de su mano por todas esas praderas y todos esos lugares tan maravillosos que vamos a poder ver, porque eso va a ser porque la tierra no se va a acabar, la tierra lo que va a hacer es transformada, la tierra se va a unir con el cielo nuevamente. Al principio estaban así unidos, y eso es lo que va a hacer Dios. El pecado fue lo que hizo dividir el cielo de la tierra, pero Dios va a volver a unir, y los que estarán en esa fusión son los valientes guerreros que decidieron renunciar al mundo y a las argucias y a toda la propuesta de Satanás para seguir la propuesta de Dios. Que Él dice, sean como los niños, porque los que son como niños es el reino de los cielos. Entonces por ahí también está esa parte. Bien, vamos entonces a leer el capítulo número 10 del primer libro de Samuel. Unción de Saúl. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Tomó entonces Samuel una redoma de óleo. Bueno, para resumirles rápidamente de lo que veníamos en el capítulo 9, Dios envía a Saúl donde Samuel. Dios le dice a Samuel, llegará un hombre donde ti para este tiempo y tú lo ofrecerás y lo vas a ungir. Y Samuel estaba preparando un banquete para celebrar ello. Y lo llevó Dios. ¿Cómo llevó Dios a Saúl? Porque se perdió una burra del papá de Saúl. Salieron a buscarlas y uno de los criados de Saúl le dijo, no habían encontrado la burra. Le dijo, Señor, pero ellos llegaron hasta el lugar de los benjaimitas, un territorio de los benjaimitas, y él le dijo, vamos a devolvernos ya, y así se perdieron. Entonces le dijo el criado, Señor, pero aquí hay un hombre, un profeta, consultemos con él. Y ahí fue donde se ocurrió las cosas. Entonces Dios, mira, actuó de esa forma para llevarlo hasta allá. Él se iba a devolver, pero ¿qué pasó? Bueno, ahí estaba ese hombre, porque Dios busca la forma, porque lo que Dios ha decretado tiene que cumplirse, y se cumple como sea. Si las rocas tienen que hablar, hablarán las rocas. Si los animales tienen que hablar, hablarán los animales. Como ya mostró en un capítulo del libro de Números, como una burra supuestamente habló, aunque el que no habló fue la burra, fue un ángel, sino que él no la vio, hizo parecer que fuera la burra. Pero la historia dice que la burra habló, porque no se presentó nada. Entonces sabía Dios hacer que se manifieste lo que nosotros debemos saber de alguna forma. Bien, entonces ya estaban, Samuel cogió a Saúl y le dijo, bueno, listo, tú eres la persona,
lo invitó para la cena, para el banquete, le manifestó lo que Dios le había dicho y entonces Saúl se quedó. Entonces ya cuando se quedó Saúl para el banquete, al siguiente día, muy temprano en la mañana antes de irse, entonces ahí es donde Samuel le dice, tomó entonces Samuel una redoma de óleo, aceite, que derramó sobre la cabeza de Saúl y besándole le dijo, lo llevó a un lugar aparte y ahí hizo este ritual de unción. Un ritual de unción que hacían para ungir a los reyes. También a los sacerdotes los ungían con un aceite especial. Entonces el aceite es un símbolo de unción. ¿Ya? Es un símbolo de unción del Espíritu Santo. Hoy ya no necesitamos aceite, pero bueno, cuando hoy cuando tú te bautizas utilizan aceite. Cuando tú te confirmas también usan aceite. Cuando los sacerdotes se ordenan también usan aceite. Bueno, el aceite es un símbolo de la unción del Espíritu Santo. Entonces dice aquí que tomó óleo y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y besándole dijo, Yahvé te ha ungido por príncipe sobre su herencia. Cuando te marches hoy de mi casa, encontrarás 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel, en la frontera de Benjamín, en Selsá. Estos te dirán, han sido halladas las asnas que fuiste a buscar. Y he aquí que tu padre ya no piensa en las asnas, sino que se preocupa por vosotros diciendo, ¿qué haré para encontrar a mi hijo? Pasando de allí adelante, llegarás a la encina de Tabor. Allí te encontrarán 3 hombres subiendo a Dios a Betel, llevando uno 3 cabritos, el otro 3 tortas de pan y el tercero un odre de vino. Ellos te saludarán y te darán 2 panes, los cuales recibirás de su mano. Después llegarás a Gabá de Dios, donde hay una guarnición de filisteos. Entrando allí en la ciudad encontrarás un grupo de profetas, precedidos de salterios, tambores, flautas y cítaras y profetizando. Entonces vendrá sobre ti el Espíritu de Yahvé y profetizarás con ellos y serás transformado en otro hombre. Cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te venga a mano, porque Dios está contigo. Después bajarás antes que yo a Gálgala, y aquí que yo iré a encontrarte para ofrecer holocaustos y sacrificar víctimas pacíficas. Me aguardarás 7 días hasta que yo llegue a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ustedes miren esta primera parte, la forma en que es ungido Saúl. Primero Samuel, que es como el profeta mayor de ese momento. Samuel tenía, por decir así, mal llamada una escuela, donde habían otros que eran profetas y profetisas, que había ungido Samuel. Todo esto que le digo que se iba a encontrar habían sido ungidos por Samuel. Y que había despertado Dios ese espíritu de profeta para poder guiar a su pueblo. Porque Dios siempre ha tenido en los tiempos, ha puesto personas y ungido personas para que guíe a su pueblo. Dios nunca ha dejado a su pueblo solo. Ya siempre lo va guiando y va suscitando cada cierto tiempo personas, ¿para qué? Para guiar a su pueblo. Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo ya se acabaron los profetas. Juan fue el último profeta. Por eso hoy no podemos creer que hoy existe profeta. Hoy no existen profetas. Hoy existen personas que reciben profecías por medio del Espíritu Santo. Eso existe. Lo que llaman por ahí profetizas. Bueno, hay personas que pueden recibir profecías, pero eso no los hace profetas y no existen profetas. Estamos en los tiempos de ¿qué? De los discípulos del Señor. Porque vino el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, y dejó un ministerio, que es el ministerio sacerdotal, ¿ya? Y esos son los ministros del Señor.
Pero del lado del ministro hay unos que le sirven a Dios como discípulos del Señor. Porque ustedes recordarán que el Señor tomó 12 apóstoles y 72 discípulos. Bueno, así también hoy hay un grupo de sacerdotes y también hay un grupo de servidores que la gente llama hoy laicos, le llaman predicadores, bueno, le ponen nombre. Bueno, esos son discípulos del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre los sacerdotes y los discípulos? Bueno, los sacerdotes son los únicos que tienen la autoridad para poder ministrar los sacramentos de salvación. Los que son discípulos pueden manifestar el poder de Dios y el Espíritu Santo los acompaña, pero no pueden tener la autoridad para ministrar los sacramentos. O sea, no pueden bautizar, casar, consagrar el pan y el vino, no pueden confesar, o sea, las tareas ministeriales del sacerdocio. Mucho menos las mujeres pueden hacer eso, porque en ninguna parte de la historia metió Dios a las mujeres en el discipulado. Al día de hoy, pues las mujeres con nuestro Señor Jesucristo estuvieron en el grupo, pero ellas nunca recibieron la autoridad ministerial. Por eso creemos que las mujeres pueden aportar, pero como aconseja Pablo, tienen que mantener la prudencia, porque si el hombre está a la cabeza, la mujer tiene que guardar la prudencia en ese momento. ¿Ya? En ese momento. No son esenciales, Iris Franco, los sacramentos. Son necesarios para poder salvar. Porque si tú no te bautizas, y peor aún, si tú no te bautizas con un sacerdote, no entras al reino de los cielos. Si tú vives en unión libre y tú no te casas por medio de un sacerdote, y no entras al reino de los cielos porque estás viviendo en pecado, y en pecado mortal, eso es un pecado mortal, y no entras al reino de los cielos. Y el único matrimonio válido también es el ofrecido por el del sacerdote. Ni los jueces, ni los notarios, ni los pastores pueden casar, solo los sacerdotes. Y darte el cuerpo y la sangre de Cristo también es necesario, porque si tú no comes el cuerpo y la sangre de Cristo, no entras al reino de los cielos. Entonces hay 3 sacramentos que son vitales para tú poder salvarte, totalmente necesarios: bautismo, comunión y el matrimonio, a menos que te quedes soltero como los sacerdotes. Bien, entonces estamos hablando de que no existe hoy, no existe para nosotros hoy la figura entonces de profeta. No se dejen ustedes engañar. Todos esos hombres y mujeres que se hacen llamar profeta en realidad son personas que están buscando, si no es dinero, buscando fama, poder o reconocimiento. Y se hicieron llamar a ellos mismos, porque el Espíritu Santo a nadie le va a poner el nombre de profeta. Solo existen esos nombres: ministros y discípulos. No hay más nombres. ¿Ya? Sacerdotes y discípulos. Nosotros venimos siendo discípulos del Señor. ¿Ya? Solamente discípulos del Señor. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro para que ustedes no sean engañados. Porque es que hay personas hoy se dejan engañar tan fácilmente porque alguien recibió una revelación, una visión, tuvo un sueño, ¿no? Eso no los hace profetas. Eso no los hace profetas. Simplemente tuvieron una experiencia del Espíritu Santo. Recuerden que nosotros, al contrario del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento la manifestación del Espíritu Santo era reducida. Tan reducida que solo estaban sobre una persona. Y solamente para actuar en favor de un grupo de personas por medio de esa persona ungida. Pero con nuestro Señor Jesucristo, que nos envió el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo actúa sobre todos los bautizados. Desde que tú eres bautizado comienza la acción del Espíritu Santo en ti. Recibe de los dones y de los frutos que tú con tu vida comienzas a desarrollar. Porque tú comienzas a producir frutos. ¿Ya? Entonces en esas manifestaciones, el Espíritu Santo, cuando tú oras, cuando tú te entregas al Señor, tú vas a comenzar a manifestar cosas maravillosas, y eso no está dado para una persona, para todos los bautizados, para todo hombre y mujer que crea en el Señor, que ore a Dios, se entrega a Dios, va a comenzar a manifestar cosas maravillosas, cosas espirituales. Cada quien según el Espíritu le va dando. Entonces, eso no es exclusividad de alguien. El Espíritu está para todos. Pero sí hay una restricción.
El Espíritu llega, es allí, simplemente en los que verdaderamente se han consagrado a Dios. En los que verdaderamente han entregado, abierto el corazón a Dios, contrito y humillado y entregado para Dios. Entonces ahí sí el Espíritu actúa. Entonces en la oración, cuando nosotros comenzamos a orar, es que comenzamos a abrir, como dice uno, ese plano espiritual. Cuando nosotros oramos, es allí donde nosotros activamos nuestra vida espiritual, esa parte del Espíritu, y donde nos comienza a manifestar lo sobrenatural y lo espiritual. Tiene que haber oración, es necesario la oración, la invocación de Dios, es necesario la invocación del nombre que está sobre todo nombre, es necesario la invocación del Espíritu Santo para que eso se manifieste. Y cuando nosotros nos llenamos de ese aceite, de esa unción, pues van a comenzar a manifestarse cosas. Entonces tú orarás y se sanarán personas. Tú orarás y echarás espíritu. Tú orarás y tendrás visiones. Tú orarás y tendrás sueños. Tú orarás y tendrás una profecía. Tú orarás y tendrás una revelación. Tú orarás y pues tendrás palabra de ciencia. Bueno, y así Dios irá manifestando, te dará a ti palabras de sabiduría para confortar a personas. Te dará a ti un don para predicar de una manera excelsa y clara para llegarle a las personas. Bueno, otro te dará el conocimiento y la revelación en tu palabra para que tú enseñes a otros. En fin, hay tanto que aquellas cosas que puede hacer el Espíritu en ti. Otro le dará el gran don de servicio para servir. Y así vas recibiendo tú de cosas maravillosas y esplendorosas. ¿Quiénes? Todos los bautizados que se entreguen a Dios, que vivan en oración y entregado profundamente al Señor. Tienen, porque ¿cómo vas a saber tú que en verdad tienes una comunión con Dios y el Espíritu Santo? La única forma de saber es porque tú estás comenzando a tener una vida espiritual. Y en esa vida nosotros allí comenzamos a tener una vida terrenal, pero esa vida terrenal se comienzan a manifestar cosas sobrenaturales, que son que fuera de este terreno. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que tenemos una comunión con Dios y con el Espíritu. Que ahí Dios nos quiere manifestar, que Dios se nos quiere mostrar, que Dios nos acompaña, que Dios quiere actuar con nosotros. Ahí nos está respaldando. Entonces es necesario orar. Entonces mira que mandó entonces Samuel, unge y lo envía, y él termina de ser ungido, porque Dios tiene distintas formas para ungir a las personas. Porque me voy a adelantar un poco, cuando él ungió a David fue diferente, simplemente fue con la unción del profeta Samuel, no tuvo que haber el ritual, pero esta vez la mandó en el ritual de los otros profetas. Bueno, tal vez quería en ese momento Dios, mediante estos hombres, que conocieran al que iba a ser o que Samuel conociera a este grupo de profetas, los profetas lo conocieran a él. Tal vez Dios les había manifestado a esos profetas que lo iban a conocer, aquel que iba a ser como el rey de ese momento. Y entonces uno en esa parte no la sabemos, pero mira que fue la forma en que quería Dios que llegara para que él recibiera, ya, ahí recibiera él una fuerza sobrenatural sobre él. Porque le dijo, mira, allí, cuando llegues allí, vendrá el Espíritu de Yahvé sobre ti. Te mira que ese revestimiento, como el vestido espiritual, no llegó con Samuel. Samuel le dio fue la autoridad. La unción es como decir, te entrego a ti aquí la llave y el bastón y la espada de Dios. Ya ese vestido y ese revestimiento te lo van a entregar los otros. ¿Ya? Entonces hay unas cosas que son maravillosas y son más grandiosas, y a veces uno se deja llevar más por las apariencias, ¿ya? Por ejemplo, las personas hoy están más pendientes a las manifestaciones que se dan espirituales en las personas, y como ven manifestaciones en un lado, tú ves la gente que camina hacia allá. Pero se olvidan que hay personas a veces que tienen más la autoridad de Dios. Porque hay personas que a veces tienen manifestaciones y a veces no vienen de Dios. Y hay cosas más importantes como hoy tener claro el conocimiento de salvación, más que ir y recibir manifestaciones sobrenaturales que pueden ser engañosas. Entonces,
Eso es muy importante tener en nuestra vida. Que es más importante hoy tener el conocimiento y tener la fortaleza para obtener nuestra salvación que tener manifestación. Pero las manifestaciones son las que nos van a corroborar que hemos tenido y que estamos teniendo experiencias con el Señor y con el Espíritu Santo. Y pues darle gloria a Dios sobre eso. Entonces mire, le dice, vendrá sobre ti el Espíritu y ahí profetizarás con ellos. O sea, mira qué pasó en ese momento. Saúl fue profeta, Saúl no fue profeta. Y esa es otra cosa para que tengan en cuenta ustedes y analicen hoy. Saúl no era profeta. No era profeta. Fue ungido como rey y como el príncipe para guiar al pueblo de Israel en las batallas y conquistar los terrenos que Dios había dicho que iban a conquistar. Pero en ese momento, cuando él entra allí en la reunión con los otros profetas, en ese momento el espíritu que entra sobre él para transformarlo lo lleva a que también a profetizar, y él profetiza. Pero mira que fue un momento para él. ¿Eso lo hizo profeta? No. Bueno, lo mismo sucede hoy. Que tú tengas una manifestación de una revelación, eso a ti no te hace profeta. Simplemente has tenido una manifestación. ¿Ya? Has tenido una manifestación. Entonces, no podemos, mira que así como Saúl simplemente fue en ese momento, tuvo un episodio de manifestación de profeta, pues no lo hace profeta. Así los días de hoy, que las personas tengan hoy revelación, y las cuales hay que poner en discernimiento, porque muchos dicen que tienen discernimiento de Dios y en realidad eso no viene de Dios. ¿Ya? Así que hoy los que se hagan llamar profeta, pónganle la lupa, pero muy ungida. Pónganle una lupa muy ungida, porque en realidad no. Yo les puedo decir con total certeza, que toda persona, cuando yo digo toda es todos, el 100% de los que se hacen llamar profeta no son profetas. Algunos, yo podría decir que hay de esos 100%, hay tres grupos. Algunos que tal vez tienen esas manifestaciones, vienen del Espíritu, pero se dejaron llevar por otros y se dejaron poner el nombre profeta porque otro le dijo que era profeta. Bueno, hay otros que se hicieron llamar profeta. O sea, ellos tomaron ese título, comenzaron a tener una manifestación y ellos se hicieron llamar profeta. Y hay otros que, guiados por el enemigo, tomados por el enemigo, son esos falsos profetas del enemigo. Entonces, hay que tener en cuenta, porque en ese orden de ideas, si yo tengo tres grupos, dos son engañosos, que se hicieron llamar, uno del enemigo y otros que se hicieron engañar, tengo que desecharlo. Sería un tercio que no tiene el nombre de profeta, que pueden tener una manifestación, pero eso no los hace profeta. Tengo que yo discernir entonces si en realidad eso viene de Dios o no viene de Dios. Y comenzar yo a quitarle el nombre, no decirle profeta. Simplemente usted es una persona que es discípulo del Señor y recibe profecía. No hay que darle ningún nombre. Discípulos del Señor. Esos que se hacen llamar maestro solo nuestro Señor Jesucristo. El único maestro es el Espíritu Santo porque es el único que enseña. El único y verdadero pastor es el Espíritu Santo. El único y verdadero profeta de este tiempo es el Espíritu Santo. Ese sí es el único profeta, el Espíritu Santo. Porque recordarán ustedes que en el libro de Juan nuestro Señor Jesucristo les dijo que el Espíritu Santo vendría para recordarnos todo aquello que Él dijo y que Él enseñó. Y que nos recordaría aún y que nos diría sobre cosas venideras. Entonces ahí el profeta es el Espíritu Santo. Porque recuerden que el Espíritu Santo no es una luz. El Espíritu Santo es un ser que no ha tomado carne, pero es un ser pensante que siente. ¿Ya? Recuerden que el Espíritu Santo es un ser con apariencia, como figura, como tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No puedo decir que es el rostro de nuestro Señor Jesucristo, pero debe ser muy parecido.
Tiene figura como si fuera humana, pero nunca fue humano, no ha tomado apariencia humana. Y él tiene las cualidades de un ser. Siente, piensa, tiene la capacidad de discernimiento. Y él es el que guía, él es el que está ahora con nosotros. Así como Jesús un día descendió en cuerpo, alma y espíritu. El espíritu bajó, pero le faltó simplemente fue tomar el cuerpo. Pero él está con nosotros. Y él es el único profeta, él es el único maestro, él es la única guía y él es el único que podemos llamar ahora profeta, guía, maestro. Y él es el único y verdadero pastor. No os dejemos engañar de todos aquellos que se andan poniendo títulos y que andan engañando a otros, buscando sobre todo aquí en las redes, sobre todo vemos en TikTok, personas que comienzan, se hacen llamar profeta y apóstol y comienzan a hacer que jornadas de oración y ustedes los ven pidiendo, dale tacta a la pantalla, manden rosito, manden dinero y pidiéndoles allí. Esos son unos engañadores, unos vividores de la fe, pidiéndoles dinero por orar. Y personas tontas diciendo, ay, dame profecía, dame una revelación, dame profecía, y les comienzan a pedir plata. Y están las personas ahí, dame profecía y dándoles dinero. Esos son vividores, todas esas personas que comienzan a utilizar esos momentos de oración, de predicación, y comenzar a pedir dinero, salga corriendo de allí, que esos son lobos rapaces que en realidad no vienen de Dios y los están engañando. ¿Ya? Están engañando. Recuerda que Satanás también tiene conocimiento sobre lo que hay en tu vida alrededor, porque él conoce, porque tú no lo ves, pero él sí te ve. Entonces él podría revelarle a los suyos cosas que tú te puedes quedar como que, ay. Por ejemplo, como esas personas que dicen que son medios y dicen que ellos hablan con los espíritus de los muertos de ciertas personas. En realidad no están hablando con ningún espíritu de esas personas. Ay, que se murió tu mamá y estoy canalizando el alma de tu mamá. Y tu mamá me está dando un cierto mensaje. Eso no es ningún espíritu de la mamá de ninguno. Esos son espíritus malignos que guían a esa persona. Y como ellos no están en un plano como el nuestro, pero tienen conocimiento mucho de lo que hay, pues le puede decir algunas cosas de esa persona y allí engaña. Entonces no se dejen engañar porque esas personas en realidad no tienen ningún contacto. No podemos tener contacto con los que ya murieron. Como tampoco podemos creer que tenemos contacto con los que la iglesia ha llamado santos. Nosotros no tenemos contacto con ellos. Ellos no nos escuchan. Los únicos que pueden escuchar nuestra oración son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María, porque Dios le permitió y le abrió sus ojos para que pudiera escuchar nuestras oraciones. Dios así lo quiso y le abrió los oídos a ella y permitió para que ella pudiera tener con nosotros esas manifestaciones. Los otros no nos pueden escuchar, ninguno. Entonces no oremos a ninguno de esos hombres que llamen santos, no pierdan el tiempo allí. Ni los que murieron, hay algunos que le oran a las personas que ya murieron. No pierdan el tiempo, no te está escuchando. Y esas personas que murieron mucho menos saben quién eres tú. Cuando tú mueres, tú pierdes la memoria de quién eras tú, a qué te dedicabas, qué hacías, cuál era tu nombre, quién eran tus familiares. Nada de eso te vas a acordar. Tú pierdes totalmente tu memoria. Y esa memoria la vas a volver a recuperar el día del juicio, como está en el libro del Apocalipsis. Búsquenlo en el libro del Apocalipsis, creo que capítulo 20, del 20 al 22 en algún lugar dice que el día del juicio se abrirá el libro y la memoria de cada uno. Ahí está. Ahora mismo cuando tú mueres, coge en un cofrecito esa memoria, se sepulta ahí. ¿Ya? Y el día del juicio tendrás que dar cuenta sobre todo eso. Entonces, para que no se dejen ustedes engañar. Entonces mira que Saúl recibió en ese momento profecía, pero eso no lo hacía profeta, y fue tomado por el Espíritu para ser transformado en otro hombre. Porque recuerden que él venía siendo un hombre que era como un pastor, dedicado a las cosas de su padre, la agricultura, de pastorear ovejas y demás. El Señor lo tomó ahora para que él tuviera otro ímpetu, otra forma de pensar y de vivir las cosas, y le abrió su entendimiento de otra forma, porque eso viene a ser el Espíritu también, a guiarnos para nosotros tomar decisiones en nuestra vida más maduras, más responsables, más acorde de una vida cristiana. Cuando tú comienzas a ver una persona que antes tenía un mal vivir
y es tomado por el Señor y viene a los pies del Señor y es tomado por el Espíritu Santo, tú comienzas a darte cuenta cómo esas personas cambian su forma de pensar, de vivir, de actuar, son más responsables, son más sinceras, son más ordenadas, son más disciplinadas, porque eso viene a ser el Espíritu Santo. Viene a organizar tu vida y viene a guiarte adecuadamente en ese actuar. Porque mira que le digo, después que recibas, serás transformado a otra persona. Y cuando se haya cumplido estas señales, haz lo que te venga en mano. Mira que le digo, haz lo que a ti te parezca de ahí en adelante cuando recibas esa transformación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya Él no va a ser Él. Es el Espíritu el que está dentro de Él para guiarlo. Y Él sabe que ese Espíritu que mora en Él lo va a guiar adecuadamente. O sea, lo va a ayudar a tomar decisiones. No va a ser un autómata del Espíritu, porque recuerda que Dios no nos hace a nosotros autómatas. O sea, como si nosotros fuéramos unos muñequitos. No. Él viene sobre nosotros a darnos luz y discernimiento para nosotros tomar las decisiones. Porque el último, el que toma las decisiones, somos nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de ser dóciles para escuchar a Dios y para tomar ese direccionamiento de Dios. Porque más adelante vamos a ver cómo Saúl hace aquello que Dios no le mandó. Y uno se dice, bueno, pero si Saúl tenía el Espíritu, ¿cómo que tenía el Espíritu? Y ahora Saúl cometió eso. Bueno, vamos a mirar más adelante también así, cómo Satanás, teniendo eso y estando en el cielo sin ningún tipo de pecado, llegó a hacer eso. Para que nosotros cuidemos mucho y desde ahí nosotros analicemos sobre la vida espiritual, lo sensible que es la vida espiritual. Por eso es que la vida espiritual se debe cultivar día a día. Uno no se puede confiar. Hay personas que van a misa solo los domingos y de ahí el resto no oran más nunca. ¿Qué tipo de fortaleza espiritual va a tener usted? Usted es una presa facilita para el enemigo. Usted es una presa facilita. Si usted no ora todos los días, mi hermano, mi hermana querida, usted es una presa suavecita y facilita, dulcecita para el enemigo. Nada que luchar contra usted. Eso es suavecito. Eso no es de un día, eso es de todos los días. Todos los días. Si no, somos presa fácil del enemigo. Bien. Entonces ahí le dice, bueno, ahí ya haces lo que tú quieras, ves si cumple las funciones que tenías que hacer en tu casa, ya serás guiado por el Espíritu Santo porque Dios está contigo, te va a respaldar. Esa es otra, cuando tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos el respaldo de Dios. Tenemos el respaldo de Dios, eso es muy importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque se nos van a abrir caminos, porque Dios va a quitar personas que para nosotros antes estaban allí y eran perjudiciales para nosotros y eran como unas pirañas y nos chupaban. Las va a quitar Dios como vampiros que estaban en nuestra vida y nos hacían daño. Las va a quitar y va a poner personas delante buenas. Te va a guiar por caminos correctos, ¿ya? Eso es muy importante tener en cuenta. Cuando Dios está a nuestro lado, por eso se abren caminos, comienzas a ver que las cosas resultan, que te va mejor, que comienzas a tener una mejor calidad de vida, una nueva forma de vida que antes no tenía. Ahí está cuando el Señor está contigo. Y le digo, bueno, ahí nos encontraremos más adelante para ofrecer holocaustos y víctimas pacíficas al Señor. Bueno, esta primera parte. Entonces seguimos ahora en la segunda parte. En realidad, cuando Saúl volvió las espaldas para irse de la presencia de Samuel, Dios le dio otro corazón y se cumplieron todas estas señales aquel mismo día. O sea, en el momento que lo unge Samuel, al darse la vuelta, ya Dios le había transformado el corazón. O sea, lo que le dijo Samuel que iba a hacer allá con los profetas, pues lo hizo en ese momento que se volteó. Lo que hizo fue como recibir un vestido y hacer las profecías que él pudo haber recitado en ese momento allí. ¿Ya? Dios le dio otro corazón. O sea, le transformó el corazón. Entonces ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta que nosotros podemos orar todos los días a Dios para que nos cambie el corazón, para que nos transforme nuestro corazón y también pedir para que transforme el corazón de los nuestros, de nuestros familiares, de aquellos que necesitan conversión.
de aquellos que necesitan de conocer a Dios, ¿ya? Que le transforma el corazón como le transformó el corazón a Saúl. Entonces dice ahí, Dios le dio otro corazón y se cumplieron todas estas señales aquel mismo día, o sea, las que Samuel le dijo a Saúl que sucedería. Entonces se dice, cuando llegaron allá, o sea, se cumplieron esas que cuando él fue, la persona le iban a decir, mira, ya encontraron tus asnas, devuélvete que tu papá te está esperando, lo de los profetas, todo eso se iba a cumplir. Entonces dice, cuando llegaron allá a Gabá, he aquí que se encontró con un grupo de profetas y se apoderó de él el Espíritu de Dios, de manera que profetizó en medio de ellos, como había dicho Samuel. Y todos los que le conocían antes, como lo vieron profetizando en medio de los profetas, todos ellos decían el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Quis? También Saúl entre los profetas, y tomó uno de los de allí la palabra y dijo, ¿quién es el padre de ellos? ¿Por dónde pasó a proverbio? También Saúl entre los profetas, cuando hubo acabado de profetizar, fue al lugar alto. Un tío de Saúl preguntó a este y a su criado, ¿a dónde habéis ido? Respondió él, a buscar las asnas, pero no hallándolas nos dirigimos a Samuel. Dijo entonces el tío de Saúl, te ruego me diga lo que os ha dicho Samuel. Respondió Saúl a su tío, nos comunicó que las asnas habían sido halladas, pero no le manifestó nada de lo que Samuel le había dicho del rey. Convocó entonces Samuel al pueblo ante Yahvé en Masfá y dijo a los hijos de Israel, así dice Yahvé, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os oprimían. Mas vosotros desecháis hoy a vuestro Dios, que os ha salvado de todos vuestros males y de todas vuestras tribulaciones. Pues le habéis dicho, pon rey sobre nosotros. Ahora bien, presentaos ante Yahvé según vuestras tribus y vuestros millares. Ordenó Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel y fue sorteada la tribu de Benjamín. Recuerden ustedes que ellos querían tener un rey como tenían las otras poblaciones paganas y eso le indignó a Dios y al mismo Samuel, porque Samuel era el que les transmitía todo lo que venía de Dios como lo está haciendo ahora y Dios lo utilizaba a él. Entonces, ¿para qué iban a necesitar rey? Y fue una ofensa. Pero Dios le dijo, como este pueblo es rebelde y quiere hacer eso, pues le vas a dar un rey, pero le profetizó sobre lo que iban a vivir por despreciar a Dios y querer un rey. De todas maneras, Dios hizo lo posible para que teniendo ese rey, pues por medio de ese rey, también ayudar a conquistar las tierras de Israel. Pero iban a vivir una especie de castigo y contrariedades por preferir a un rey que preferir a Dios. Espera un momento. Bueno, entonces, por haber pedido un rey teniendo a Samuel, entonces Dios le dio ese cambio. Les dio el rey como ellos pidieron, pero les profetizó que serían sometidos al rey.
Entonces dice, convocó Samuel al pueblo ante Yahvé ordenó Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel y fue sorteada la tribu de Benjamín. Luego ordenó que se acercase la tribu de Benjamín por sus familias y fue sorteada la familia de Matri. Y después fue sorteado Saúl, el hijo de Quis, que fue el escogido como el rey. O sea, así fue que escogieron el rey. Le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron, pues otra vez a Yahvé, ¿ha venido aquí ese hombre? Respondió Yahvé, está allí escondido entre el bagaje. Fueron pues corriendo y lo sacaron de allí, y cuando estuvo en medio del pueblo descollaba entre todo el pueblo de los hombres arriba. Entonces dijo Samuel a todo el pueblo, ¿veis al que ha escogido Yahvé? No hay ninguno semejante a él entre todo el pueblo. Y gritó todo el pueblo diciendo, ¡viva el rey! Luego Samuel promulgó al pueblo los estatutos del reino y los escribió en un libro que depositó ante Yahvé. Después despidió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. También Saúl se fue a su casa, a Gabá, y fue con él una tropa de hombres a quienes Dios había tocado el corazón. Pero los hijos de Belial decían, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le despreciaron, no haciéndole presente, mas él no decía nada. Esto es palabra de Dios. Entonces vemos que escoge el Señor y presenta a Saúl delante de todo el pueblo como el rey que ellos habían pedido. Ustedes me dijeron, querían un rey, aquí está el rey. Y gran parte del pueblo se alegró porque le dio el rey. Pero mire que no faltaba aquellos que no estuvieron de acuerdo con la decisión. Porque así hay personas en la vida, imagínate, ni las mismas decisiones de Dios les parece. Así hay personas en la vida. Les puede ser el mismo Dios poniéndole y no acepta. Imagínense eso. Ahí es cuando vemos la necedad, la testarudez en los corazones de las personas. Porque muchas veces cuando nos dejamos llenar de la envidia, de la hipocresía, eso mira cómo nos puede poner y hacer anular que nosotros podamos comprender. Si ese fue el hombre que Dios escogió, ¿quién soy yo para rebatirle a Dios? Más debo yo siempre que alinearme con lo que Dios envía, porque eso es muy importante. Uno estar alineado con lo que Dios envía y no irnos en contra para no crear esa trifulca y esa división. ¿Pero por qué se dio eso? Simplemente porque hay personas que siempre quieren, como dice por ahí, ser el primero. Se llenan de envidia, sus corazones se dañan. Y el deseo y la envidia dañan los corazones, de ser grande, de querer ser más que otro. Por eso es muy importante cuidar los corazones. Cuando tú veas que tu hermano ha recibido cosas grandes y maravillosas, y al presentártela o al tú conocerla, tus corazones se llenan de cosas malucas que no son bonitas y que sientes cosas desagradables que no están bien, pues órale a Dios por eso. Señor, no quiero sentir eso ni experimentar esto. Debería sentir la alegría de ver que mis hermanos crecen, florecen, les va bien en la vida. Obviamente mientras sea legalmente, porque no me voy a alegrar con el hermano que está ilegalmente creciendo, ¿no? Pues tampoco lo voy a odiar, sino que debería darme tristeza al ver que él está perdiendo allí su alma, su vida. Y orar para que ellos cambien y se vuelvan a Dios y tomen conciencia que están haciendo lo incorrecto y que ese no es el camino correcto que Dios manda.
Pero cuando están haciendo las cosas correctas y están creciendo, dale gracias a Dios. Es más, hay algo que uno tiene que pensar sabiamente. Si Dios hoy no te está dando a ti, pero le está dando a tus hermanos, a un hermano tuyo, a un hermano me refiero, sea de sangre o un hermano de la comunidad, y tú ves que él está creciendo, está prosperando, estás viendo cómo Dios lo está respaldando, pues ¿qué tienes que hacer? Pues únete a él. Tienes que ser inteligente. Lo que tenemos que hacer es unirnos al que está recibiendo la bendición de Dios. ¿Para qué? Para yo poder recibir. Porque uno dice por ahí, uno tiene que estar debajo del árbol que da fruto. No, tú no te vas allá del árbol que no da fruto. Para recoger. Para que por lo menos, si no las alcanza, alguno caerá y me caerá a mí. Pero el que no da fruto que vas a recoger nada, te va a caer de ahí arriba. Entonces hay que ser inteligente. Uno tiene que estar con el árbol que da fruto, no debe estar con el que no da nada. Y uno tiene que aprender a estar con las personas que dice, si es una persona ganadora, esas son las personas con las que tú tienes que estar, con las que te enseñan, las que tienen sabiduría, con las que están por el buen camino, con las que Dios está bendiciendo. ¿Ya? Y dale gracias a Dios por lo que Él le ha dado. Y tal vez también Dios, el día de mañana, así como sucedió con Saúl y con Saúl y David, llegará el momento adecuado en que tal vez Dios también te llegue a dar a ti. Pero no entremos en ser como llegaron a ser los de Belial, los hijos de Belial, que menospreciaron a Saúl, al escogido de Dios, y decir, ¿este cómo nos va a salvar? Este tonto cómo nos va a venir a salvar. Y lo despreciaron. Tenemos que cuidar, ojo con esas cosas, esos sentimientos en el corazón que nos pueden ayudar, que nos pueden hacer es endurecer y dañar los corazones, y ahí sí no vamos a poder experimentar las gracias celestiales del Señor. Ahí sí no vamos a poder experimentar esas bondades y esas riquezas espirituales del Señor, y tampoco así poder recibir de los demás, porque tarde o temprano Dios le revelará, le mostrará a esa persona que si estás en el camino de esas personas simplemente por envidia o por hipocresía, porque hay otros que se unen a los demás por hipocresía, en algún momento se va a saber, o ese sentimiento se va a revelar, porque son cosas que son contradictorias. La luz no puede estar con la oscuridad al mismo tiempo, porque la oscuridad, cuando se une a la luz, todo se revela, todo se devela, todo se muestra allí. Es muy importante cuidar nuestros corazones, cuidar de esas personas, o sea, cuidar en el sentido de que nosotros no entremos en discordia, ni tampoco levantarnos con los que Dios tal vez ha ungido y ha mandado. Porque a veces tenemos hermanos que Dios está tocando, transformando, y no convertirnos nosotros en piedras de tropiezo. ¿No? Nosotros no podemos convertirnos en piedra de tropiezo ni nuestros hermanos. Por ejemplo, ahí los hijos de Belial se estaban convirtiendo en piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque estaban creando murmuraciones contra Saúl, y eso no es adecuado, porque estaban menospreciando a que Dios se había escogido. Eso no es adecuado. Tenemos que nosotros es vivir en hermandad, amándonos, ayudándonos mutuamente, uniéndonos a la causa mayor, ¿sí? Ser parte de eso, ¿ya? Si tú llegas a una comunidad y tomaste la determinación de estar en esa comunidad, pues, y tú tienes la certeza que ese líder en realidad lo puso Dios ahí, porque ojo, hay que discernir cuando esa persona se hizo llamar o Dios la puso ahí. Porque hay muchas personas que hoy se han hecho llamar, comenzando porque hay sacerdotes que se han hecho llamar, Dios no los ha llamado, así como fue Judas el Iscariote. Judas no lo llamó el Señor, él se hizo llamar, ¿ya? Como era el de perdición, pues él se ofreció y le dijo al Señor que lo tomara, que se pudiera caminar con él, y como era de la perdición, el Señor lo dejó caminar con él. Así hay muchos hombres hoy que se hacen llamar,
que se han hecho llamar, y entre esos tenemos ministros. Entonces hay que saber discernir entre esos ministros hoy que en verdad llamaron por Dios y aquellos que se hicieron llamar no llamaron por Dios. Esos que se hicieron llamar por Dios tienen todo menos espiritualidad. Y esa entrega y ese fervor por Dios no. Son muy superficiales. En cambio, lo verdaderamente llamado por Dios, un signo que uno encuentra hoy en los sacerdotes de hoy verdaderamente consagrados por Dios, es una devoción auténtica, filial y sincera a la Virgen María. No esos que hoy en día ofrecen esas actividades a la Virgen María simplemente porque les toca, porque es la actividad del tiempo. Por ejemplo, celebran el Día de la Virgen del Cambio porque eso lo celebra toda la iglesia, y porque ese día les llega platica, porque ese día la gente sale en manada y eso les representa para ellos. Entonces ellos ahí donde les representa platica, ellos, aunque en realidad no sean consagrados ni fueron llamados, eso les gusta, entonces se revisten como si una falsa espiritualidad. Pero no, si usted no los ve constante en toda su vida, siendo así, eso es un engañador. Porque ellos no pueden ser en la fiesta, verlos como que están allí tratando de ser guías, pero en los otros momentos apagados y en desorden en su vida. Y muchas veces la verdadera devoción a la Virgen María en todo momento, y usted lo ve tan sincero, y eso es una, diría yo que como una señal, como un signo muy agradable y muy bueno. Tenerlo en cuenta y presente. Por eso el Señor recomendó: mirad los frutos, mirad los frutos. ¿Cómo reconoceréis los que vienen del Señor? El Señor dijo: mirad sus frutos, porque por los frutos los reconoceréis. ¿Sí? Examinad su vida. Hay mucha gente que predica muy bonito, gente enviada por el enemigo que predica hermosamente, te da sermón. El mismo demonio te puede predicar un sermón de Dios, y ¿por qué no? Si él sabe que así te puede engañar, pues te predica un sermón, porque él conoce la palabra de Dios, él conoce del cielo. Si él viene del cielo, él conoce todo del cielo. Él tiene toda la capacidad para poder engañarte y darte un sermón que te deje boquiabierto, pero eso no te hace a ti que ese en realidad sea una persona unida. Entonces muchas veces las predicaciones no es lo que va a hacer, no es lo que va a hacer determinar que verdaderamente venga de Dios. Entonces no se dejen llevar de predicaciones. Someter la oración a juicio y a discernimiento, para que así ustedes puedan discernir si viene de Dios o no viene de Dios. Bueno, aquí terminamos el capítulo número 10 del primer libro de Samuel. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.